y amén. Bueno, cada año yo busco a Dios y le pido que me dé una palabra profética sobre lo que Él va a estar haciendo a lo largo del año. Y esto lo hago para alinearme a Dios, porque sé que Dios va a estar trabajando en algo y lógicamente yo quiero pegármele, porque nosotros tenemos al Dios que va de gloria en gloria. Eso quiere decir que si usted se le pega a Dios, usted va a ir de qué en qué, de gloria en gloria. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque es que Dios, lo mejor que Dios va a hacer no está en el pasado, está en el futuro. Y si usted está siguiendo a Dios, quiere decir que lo mejor está por venir. Cada vez que usted dice, no, lo mejor que Dios iba a hacer a través mío está en el pasado, eso quiere decir que usted no está siguiendo a Dios. Porque nuestro Dios va de gloria en gloria. Cada gloria, ¿sabe qué anuncia? Una gloria mayor que va a venir. La gloria postrera siempre va a ser mejor que la anterior. Y ese es el Dios que usted y yo seguimos. Es por eso que a mí me gusta alineármela a Dios y le digo, bueno, Señor, ¿en qué vas a estar trabajando? Porque yo quiero estar pegado a ti. Usted y yo sabemos como ministros que cuando el mundo dice, no te preocupes que lo mejor está por venir, está mintiendo. Porque lo mejor solamente está por venir si usted está siguiendo a Jesús o no. Si alguien no sigue a Jesús, lo mejor no está por venir, lo peor está por venirle. Pero como usted y yo seguimos a Jesús y nos le pegamos a Jesús, yo le digo, bueno, Jesús, ¿qué es lo que tú vas a estar haciendo para yo pegarme a ti de esa manera, poder disfrutar de lo que tú vas a estar conquistando? Y el Señor me respondía este año a través de Juan capítulo 12, versículo 24. Y dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y el Señor me decía, el 2023 va a ser el año en que vas a producir mucho fruto. El 2023 va a ser el año en que la iglesia de Miami va a producir un fruto impresionante. Va a ser un año supremamente fértil. Va a ser un año en que siembras pasadas que tú no hayas visto su recompensa llegar, bueno, este año vas a ver que llega la recompensa. Recuerdo un día que estaba yo al final del año preguntándole a Dios, Señor, bueno, ¿qué será el 2023? Y sentía al Señor, no sé si a alguno de usted le ha pasado, que usted tiene un regalo que le va a entregar a alguien y usted sabe que ese regalo le va a fascinar a esa persona. Y usted está ansioso que lo vea y usted está feliz, usted está más emocionado que el que va a recibir el regalo. Y así sentí yo al Espíritu Santo, lo sentí emocionado, lo sentí feliz, lo sentí diciendo, tú no te imaginas lo que estoy por hacer en el 2023. Ahora, creo que Dios está trayendo y vamos a ver un avivamiento impresionante en Miami. Yo verdaderamente creo que lo que va a ocurrir en Miami, wow, nos tocó el mejor tiempo para vivir en Miami. Va a ser tremendo y tú vas a ser parte de ello y vamos a ver cómo Dios va a producir mucho fruto. Pero también tú y yo sabemos que toda promesa tiene una condición. Algo que tú y yo tenemos que hacer para poder disfrutar de la promesa que Dios tiene para nosotros. Y por eso Él dice que el grano que no cae en tierra y muere, nos toca morir. Nos toca morir a nosotros. Jesús lo dice en Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y con esto nos dice que todo aquello en lo que no estemos dispuestos a morir, vamos a producir muerte. Pero que todo aquello en lo que nosotros estemos dispuestos a morir, produciremos vida. ¿Pero qué significa morir? Morir significa negarnos a vivir de acuerdo a nuestros malos deseos, negarnos a vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, negarnos a vivir complaciendo el yo. Es morir al yo para más bien decidir agradar a Dios. Es recibir una bofetada y en lugar de devolverla, poner la otra mejilla. Y si nos toca morir. Porque tú y yo sabemos que cuando uno le dan una bofetada, uno en ese momento no dice, ay, qué rico que me emparejen el otro cachete. No, nos toca negarnos a lo que nosotros quisiéramos hacer, que es devolverle a esa persona con ida y vuelta, imitar a Will Smith. Pero el Señor nos dice, tienes que negarte. Es que nos piden la capa y en lugar de ofendernos, dar nuestra camisa. Es que nos pidan que llevemos una carga y en lugar de ponernos a pelear, ¿sabes qué? Dar la milla extra. Es vivir de acuerdo a lo que nos dice Gálatas 5:16, que nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es no vivir cediendo a nuestros deseos de inmoralidad sexual, de impureza y libertinaje, de idolatría y odio, de discordia y celos, de arrebatos de ira, rivalidades, de disensiones, de sectarismos, de envidias o de andar embriagados.
que no solamente refiere al alcohol y a la droga, sino también refiere a nuestras emociones, porque tú y yo sabemos que nos pueden llevar a perder más el sano juicio que el mismo alcohol. Además, Gálatas 5:21 nos dice, advirtiéndonos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dejándonos saber que todo aquello en lo que nosotros no estamos dispuestos a morir es aquello en lo que vamos a producir muerte, pero que todo aquello en lo que nosotros muramos vamos a producir vida. Morir es tomar la decisión de vivir agradando a Dios y no nuestros malos deseos. Ahora, lo más que tú mueres a ti, lo más que vas a dar fruto. Eso quiere decir que el fruto de tu vida será proporcional a lo que tú estés dispuesto a morir a ti para agradar a Dios. Que en el momento que tú dices, no, yo sé que Dios pide esto, pero no, hasta ahí diste fruto. Tú decidiste que hasta ahí vas a hacerlo. Ahora, ¿quieres mucho fruto en este año? Sí. Por ejemplo, en tu matrimonio, ¿quieres fruto en tu matrimonio? Yo quiero mucho fruto en mi matrimonio, porque yo te voy a decir algo, uno puede tener el mejor día, uno puede estar con los amigos haciendo la actividad que uno más le gusta, pero si uno está peleado con la esposa, uno no lo puede disfrutar. Eso es una realidad. Tú puedes estar en tu actividad favorita, pero si tú estás peleado con la fiera, con la esposa, perdón que a veces se me confunde, tú no lo puedes disfrutar. Es como que los murciélagos te recuerdan que te está esperando en casa y te roba toda emoción que tú estás viviendo. Ahora, si queremos dar mucho fruto en nuestro matrimonio, pues nos toca morir mucho al yo en el matrimonio. Porque de hecho, si uno se pone a pensar, toda discusión y toda pelea, eso no te pasa a ti, pero a mí todavía me pasa, es acerca del yo. Porque cada vez que uno discute es acerca de yo. Uno juega yo todo el tiempo, los dos están pensando en él. Yo, nunca en el otro. Y siempre se soluciona cuando obramos con madurez. Y en lugar de defender nuestro punto, decidimos ponerlo a un lado para entender el punto del otro y acercarnos. Es morir al yo. ¿Quieres ver que das mucho fruto en tus finanzas? Muere al yo en el manejo de tu dinero. ¿Quieres ver que tu ministerio, tu iglesia da mucho fruto? Muere al yo. Aún en el cuerpo. ¿Quién quiere dar fruto en el cuerpo? Nadie, ¿no? Bueno, ¿quieres dar fruto en tu cuerpo? Muere al yo, que nada más quiere empañada, buñuelo, tamal, y no quiere nada de dieta ni nada de ejercicio. Porque si somos sinceros, nunca que nos levantamos el cuerpo nos dice, uy, qué rico hoy lechuga y ir al gimnasio. Ojalá ocurriera eso, pero si nosotros seguimos el yo, tú sabes lo que pasa. Toca morir al yo en aquello en lo que tú quieres dar mucho fruto. Ahora, el área en el que no estás dando fruto, mira a qué es lo que no estás muriendo. ¿Por qué ese área está infértil? ¿Qué es aquello a lo que tú te estás negando a morir? Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ahora, te voy a decir algo, cansarte no es algo que a ti te pasa, es una decisión que tú tomas. Esto podría ser una de las cosas más profundas que a mí el Espíritu Santo de Dios me ha hablado. Cansarte no es algo que a ti te pasa, es una decisión que tú tomas. Y es importante que tú lo entiendas de esta manera, porque mientras que tú piensas que es algo que a ti te pasa, entonces tú no vas a estar tomando responsabilidad por darte por vencido. Y la mejor evidencia de que es algo que nos pasa, que es algo, una decisión que tomamos, sino algo que nos pasa, es que hay muchas personas que están sintiendo lo mismo que nosotros sentimos y todavía están continuando. Cansarnos no es algo que nos pasa, es una decisión que nosotros tomamos, y por eso la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dios no te va a decir a ti que te deje de ocurrir, no, te está diciendo a ti, deja de tomar esa decisión, no te canses de hacer el bien. Porque en el momento que nos cansamos de hacer el bien, es el momento en que dejamos de sembrar para obtener vida y que por lo tanto vamos a cosechar muerte. El momento en el que tú dices, me cansé de hacer lo que Dios dice en mi matrimonio, porque mi esposa no me valora. Bueno, hasta ahí fue su matrimonio. En el momento que tú dices, me cansé en el trabajo de hacer lo que Dios me dice porque mi jefe es un malagradecido. Hasta ahí diste fruto. En el momento que tú dices, me cansé de amar al prójimo porque todos abusan de mí. Bueno, hasta ahí vas a cosechar fruto de vida.
Y eso aplica en toda área de tu vida, sea cual sea la razón por la cual tú estás tomando la decisión de cansarte. En el momento en que tú te cansas, tú estás decidiendo que un área que Dios quiere que sea fructífera se convierte en un área infértil en tu vida. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que me decía que se había cansado en su matrimonio, él había sido un excelente esposo, su esposa no lo valoraba, y entonces él decía, me cansé. No es que él haya tomado la decisión de divorciarse, él se cansó de hacer el bien. Entonces él empezó a hacer un walking dead, él empezó a hacer un zombie. Él no era que tratara mal a su esposa, pero no era especial con ella, llegaba a la casa, decía apenas lo que tenía que decir, cumplía con lo que tenía que hacer, pero dejó de amar a su esposa, dejó de esforzarse por hacerlo. Y él me decía, no, yo no me voy a divorciar, simplemente ya me cansé porque mi esposa no valora todo lo bueno que yo he hecho por ella. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿sabes qué? Tú estás tomando la decisión de divorciarte. No ya, pero sí en 2 años. Porque si tú te cansas de hacer el bien, nunca vas a cosechar. Entonces, cuando se te acaben las cosechas que sembraste anteriormente, ya no va a quedar matrimonio. No te puedes cansar de hacer el bien, porque entonces conviertes un área fructífera en un área infértil. Ahora, ¿quieres mucho fruto? Bueno, hay 2 cosas en las que el Espíritu Santo de Dios me decía que tenemos que morir al yo. La primera de ellas, punto número 1, deshazte de todo lo que divida. Deshazte de todo lo que divida. Deshazte de todo lo que produce división. Todo lo que divide a tu familia, todo lo que divide a la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de tu iglesia, estoy hablando de la iglesia, el plan de Dios. Porque todo lo que tú haces contra la iglesia, Dios se lo toma personal, porque la iglesia es su esposa. Todo lo que tú haces contra mi esposa o por mi esposa, yo lo voy a tomar personal porque es mi esposa. Y de la misma manera, tú no puedes coger y decir, sí, yo sé que estoy viviendo en la iglesia, pero no, Dios se lo está tomando personal. Ahora mira, la palabra de Dios nos cuenta que cuando Jesús ya había resucitado, ya tenía a sus discípulos, ya les había entregado el mensaje que ellos tenían que predicar, ya les había dado las instrucciones de que fueran hasta los confines de la tierra para llevar este mensaje. Sin embargo, Jesús les da una instrucción. Y esa instrucción es, no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué no se podían alejar de Jerusalén? Porque tenían que esperar la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Porque el encargo de Dios es imposible de llevar a cabo sin el Espíritu Santo. A lo que me refiero es que si los discípulos salían teniendo el mensaje, teniendo el lugar al cual que tenían que llegar, pero sin el Espíritu Santo, eso iba a ser una tarea imposible. El Espíritu Santo es necesario para poder cumplir con el encargo que Dios nos ha entregado, porque el Espíritu Santo a nosotros nos da poder, dirección, trae convicción y trae transformación. Y el Espíritu Santo no puede moverse en un cuerpo dividido. Pero Satanás se mueve con facilidad donde hay división. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de ambiente estás construyendo? ¿Un ambiente donde fluye el Espíritu Santo o un ambiente donde se siente feliz Satanás? Cuando miramos las condiciones que se cumplían en Hechos, cuando se derramó Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó por primera vez, que vemos todos esos milagros, todos esos prodigios, que con un predicar se convertían 3,000, 5,000 personas, vamos a mirar las condiciones de la iglesia y se nos dice que todos se reunían en un mismo lugar y que tenían un mismo sentir. Había una completa unidad. Y como había una completa unidad, había un cuerpo tan unido que el Espíritu Santo de Dios podía fluir. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de ambiente estás creando desde tu casa, que es donde nace tu iglesia? Porque muchas veces pensamos en la iglesia y no entendemos que toda iglesia nace desde la familia. Entonces la pregunta es, ¿qué ambiente estás creando en casa? ¿Alguna vez has estado en una reunión donde hay 2 personas que están peleadas? No importa el número de personas que haya, hay 2 personas peleadas, uno siente la tensión o no. Uno siente la tensión de qué es lo que está pasando. Y por otro lado, tú has estado en reuniones donde no hay problema de nadie con nadie, que tú sientes como que, Bueno, el Espíritu también lo siente. Satanás también lo siente. Son los ambientes que nosotros creamos. Así que, ¿qué ambientes estás creando? Un ambiente donde el Espíritu Santo no puede moverse, pero Satanás puede reinar. Un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse con total libertad. El otro día estábamos
peleando con mi esposa. Como te digo, a ti no te pasa, a nosotros todavía nos pasa de vez en cuando. Y era una de esas peleas en las que no lográbamos salir de ahí, porque todo lo que tú dijeras era usado en tu contra, ¿no? Entonces, yo me conozco mis derechos, yo sé que todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero mi esposa no me lo respeta porque entonces el silencio es usado en mi contra. ¿Te ha pasado? Y la pelea había escalado tanto que ella me amenazó con llamar a mi pastor. Ahora, tú sabes que alguien es tu pastor cuando tu esposa te amenaza de que si no haces algo lo va a llamar y te va a acusar con él, ¿no? Ahora, en esta oportunidad lo llamó. Fue más allá. Y estábamos tratando de solucionar eso y no lográbamos salir de ahí. Ahora, el tema es que nos habíamos ofendido tanto que nos habíamos cansados de sembrar lo bueno. Porque en ese momento uno no quería sembrar lo bueno. Yo la miraba a ella y el Espíritu Santo de Dios me dice, siembra lo bueno. Yo decía, no, es que mereces que le lance una serpiente. Pero un momento que el Espíritu me dijo, o tú empiezas a sembrar lo bueno o no sales de acá. Así que la tomé de las manos y la miré a los ojos. Y ella me miró a los ojos. Y en ese instante saqué fuerzas, no sé de dónde, le dije, te amo. Esas palabras atravesaron todo. Ahí logré que captara su atención. Y en ese instante le empecé a decir, no solamente te amo, no hay una persona sobre la tierra con la que yo disfrute estar más que contigo. Y no solamente eso. Y ella miraba así, todavía más. ¿Hay más? Sí. Después de Jesús, tú. Y le dije, y estoy dispuesto a perder cualquier relación, pero esta jamás. Esto es hasta que la muerte nos separe. Y después de eso cogí y le dije, además, no hay con nadie que disfrute construir más que contigo. Wow, en ese momento sus ojos empezaron a brillar. Ay, lo que parecía que iba a ser una terrible noche terminó siendo una buena noche. Y usted sabe a lo que me refiero. Ahora, eso pasó la semana pasada. Porque nunca nos podemos cansar de hacer el bien. Nunca podemos pretender dejar de ser vulnerables. Y de entender que nosotros, independiente de quién seamos, tenemos que practicar lo que nosotros estamos practicando, lo que estamos predicando. Marcos 9:33 nos dice, llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó que venían discutiendo por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mira lo curioso, ellos venían hablando, cuando Jesús les dice de qué estaban hablando, en ese momento, solamente hasta ese momento se dieron cuenta que aquello de lo que venían disfrutando hablar no era tan espiritual como ellos creían. De pronto te ha pasado que tu esposa te dice que está mirando y usted en ese instante entiende que si responde la verdad se mete en problemas, así que lo que estaba mirando no era tan espiritual como usted creía. ¿Con quién estás hablando? ¿De qué te estás riendo? Y fue exactamente lo que les pasó a ellos. Mientras creyeron que Jesús no veía, parecía que el tema estaba muy bueno, era una competencia entre ellos, empezaron todos a mostrar sus diplomas, yo creo que yo soy el más importante por esto, yo por esto, yo por esto, yo por esto. Pero en el momento que Jesús los confronta, en ese momento el Espíritu Santo de Dios les trae como esa convicción de no es tan espiritual aquello de lo cual nosotros estábamos hablando. Y es cierto, la actitud de los discípulos era inmadura. No los ayudaba, pero sí los descalificaba, porque no unía, pero sí dividía. Así que Jesús en ese momento les dice, dejen de compararse y empiecen a servirse. Oiga, y toma un niño para de ese momento darles palabra. Usando un niño les da, usando un niño como ejemplo les da la palabra. Y lo primero que les estaba diciendo a través de este niño, el tamaño no importa. Dígale al de al lado, el tamaño no importa. Y usted respóndale, no sea mal pensado. Sí, no sea mal pensado porque yo sé lo que se te vino a la mente. ¿Por qué? Porque es la forma como el hombre del mundo mide su hombría y su valor. Pero el hombre de Dios no puede medir
su valor por el tamaño de su templo, de su cuenta bancaria, de sus títulos, de sus ministerios o de sus logros. Porque eso nos hace sentir más que otros o menos que otros, y ambas son conductas destructivas. El hombre de Dios no debe andarse comparando ni compitiendo para definir su valor. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es no medirte con otros, sino más bien servir a todos. Eso es humildad, no medirte con otros, sino más bien servir a todos. Y todo lo que Dios te da a ti no es para que tú te sientas más que otros, sino para que tú tengas con qué servir a todos. Cuando el Señor nos regaló a Full Life nuestro templo, yo tuve claridad de esto. Yo tuve claridad que Dios no nos había entregado este templo para que nosotros miráramos alrededor a decir cuál es más grande, cuál es más pequeño, sino que Dios nos dijo: ahora te di algo con lo cual tú debes servir a la ciudad, con lo cual tú debes servir a otros pastores. Y por esa razón siempre hemos abierto nuestras puertas a la asociación o a aquellos eventos o cosas que creemos que son importantes para la ciudad, como también lo veo en varios pastores, como el pastor Frank y la pastora Zaida lo hacen, que hoy estamos justamente disfrutando de aquello. Lo que Dios te entregó no es para que tú te sientas más o menos, es para que tú con aquello sirvas a los demás. Así que deja de comparar lo que Dios te dio y más bien ponlo a servir a todos. Además, hay cosas que Dios te quiere dar, pero las pone en un recipiente pequeño, como un niño, para que solo si tienes un corazón humilde, tú las encuentres. Y lo está diciendo: quien recibe a este niño, me recibe a mí, y no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, lo pone en el recipiente de un niño, porque alguien que no tiene un corazón humilde ve a un niño y dice: ¿qué tiene para darme a mí? Pero eso es una actitud altiva, orgullosa. Hay cosas grandes que Dios pone en un recipiente pequeño para que solo los de corazón humilde puedan acceder a ellas y encontrarlas. El mejor ejemplo de eso es Jesús. ¿O por qué el pueblo judío, los sacerdotes, los maestros de la ley no lo reconocieron como el Mesías? Por el recipiente en el cual se encontraba. Porque era un carpintero, porque aparentemente venía de Nazaret, porque no tenía un cuerpo opulento, o que se viera como un Conan o un héroe del ejército. Simplemente por el envase fue rechazado. Tenemos que tener un corazón humilde para de esa manera encontrar los tesoros que Dios nos quiere entregar a nosotros. Dios me decía: deja de compararte, que crea distancia, y empieza a servir, que crea cercanía. Ahora, compararnos es que nosotros lo hagamos mejor que otros. Servir es que otro lo haga mejor que lo que lo haría sin nosotros. Quiero volverlo a decir: compararse es que yo lo haga mejor que otros. Servir es que otro lo haga mejor de lo que lo haría sin mí. No trates de hacerte mejor que otros. Haz a otros mejores de lo que son sin ti. Eso es servir. Este año deja todo en madurez, que le da mucha importancia al yo y poca importancia a Dios y a los demás. Mira, cuando nosotros estudiamos el libro de Esther, tú conoces muy bien la historia, donde alguien, engañando al rey, logra hacer que salga un edicto en contra del pueblo judío. Y este edicto facultaba a todos los enemigos del pueblo que se unieran para destruir al pueblo de Dios. Eso significaba el fin del pueblo judío. Pero lo curioso es que de este edicto jamás se canceló. Porque nos dice la palabra en Esther que un edicto del rey que ha sido sellado con su anillo es imposible de ser revocado. A pesar de que nunca se canceló ese edicto, se volteó a favor de ellos con un nuevo edicto. Ahora, ¿qué decía este nuevo edicto? Este edicto no impedía que el enemigo los atacara, pero sí los facultaba y les permitía al pueblo a unirse en contra del enemigo. Esto es más profundo de lo que tú crees. El ataque del enemigo nunca frenó. El enemigo que se unió para exterminar el pueblo de Dios nunca frenó sus planes. El enemigo que se unió para robar al pueblo de Dios nunca cambió su parecer. Pero aquello
que parecía en su contra se volvió a su favor con un nuevo edicto. Un edicto de unidad del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Juan 17:22? Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Acá está nuestro edicto. El mundo no va a frenar su persecución en contra de nosotros y de la iglesia. Pero esa persecución se va a voltear a nuestro favor si nosotros aprovechamos el edicto de unidad que nos ha dado Jesucristo. Mira, hay muchos, y yo voy a predicarle también a los matrimonios, porque vuelvo y te digo, es donde nace tu iglesia. Yo creo que mi matrimonio, que mi iglesia es el reflejo de mi matrimonio, del estado de mi matrimonio. Tú no puedes pretender que tu iglesia sea algo diferente de lo que tú estás viviendo en casa. Va a ser un reflejo de lo que tú estás viviendo en casa. Y no te la des fuerte. Tú sabes que el matrimonio es tan hermoso que es bien atacado por Satanás. Pero hay muchos que están tratando de hacer que Satanás frene sus ataques en contra de su matrimonio. No van a frenar. No va a frenar los ataques de la situación económica que viene en contra. No van a frenar los ataques de pronto el temperamento difícil de tu esposa o el tuyo. No van a frenar los ataques de que vino de visita a la suegra. Todos esos ataques van a continuar. Pero se van a voltear a tu favor cuando tú entiendas que el diablo va a seguir atacando, pero que tú te puedes unir para que todo aquello que viene en tu contra se torne a tu favor. No van a cambiar los ataques de las leyes que están saliendo en contra de los cristianos, de la iglesia, de nuestros hijos, del matrimonio. No van a frenar. No es ahí donde tiene que estar puesta nuestra esperanza. No, esos ataques de hecho se van a incrementar. Que no te asuste que salgan nuevas leyes que sean peores que las anteriores. Porque los ataques del mundo van a aumentar. Pero no importa, porque si la iglesia de Jesús nos unimos, si aprovechamos el edicto de nuestro Rey de Reyes, de que podemos ser uno, eso que viene nuestra contra se volteará a nuestro favor. Que lo que el enemigo te quiere robar, él va a salir despojado. Que cuando el enemigo te quiere destruir, él saldrá destruido. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos como uno. Te voy a decir algo, no menosprecies lo que estamos construyendo acá en la asociación de pastores. A mí me sorprende la otra vez que yo invitaba a un pastor que no viene y que tiene una iglesia reconocida en la ciudad y me decía, es que eso es una perdedera de tiempo. Y yo cuando lo oía yo decía, ¿qué persona tan egoísta y tan ciega? ¿Qué persona tan egoísta y tan ciega? Él cree que él va a alcanzar más solo que si todos nos unimos. Y además digo, ¿y dónde está la Biblia? Porque si el Señor en su última oración antes de ir a la cruz dice que sean uno, es porque es importante que seamos uno y cobremos como uno. Este es el lugar, ahorita me encantaba como le decía la pastora Erika, que es el lugar donde ella se congrega. Claro que sí, es el lugar donde nosotros nos unimos, donde planeamos cosas para la ciudad. Cuando pasamos por la pandemia fue tan diferente. Cuando nos reuníamos y sabíamos lo que estaban haciendo los unos o los otros. Cuando están saliendo estas leyes y venimos acá y nos encontramos con otros pastores que también están luchando con lo que eso aplica o como quiere afectar su iglesia. Mira, uno se siente más fuerte cuando uno se voltea y ve a otros hermanos que aman a Dios, que están pasando por lo mismo que uno está pasando, y uno entiende que fuimos llamados a ser uno solo. Y yo te quiero animar a que nos ayudes, a que aquellos que no son parte se hagan parte. Pero también te quiero animar a que tú sigas apoyando esta visión, no solamente renovando tu membresía, que te pido que la renueves hoy, porque necesitamos los fondos, necesitamos tu apoyo, sino que también tú hagas compromiso mensual en cuanto a ofrendas. Yo te quiero pedir a ti que tú de una vez pongas un monto con el cual tú vas a ayudar todos los meses. Yo lo vengo haciendo desde que estoy en la asociación de pastores, desde antes de ser presidente. Un compromiso porque tú no apoyas aquello que tú no ayudas financiando. Tú no apoyas porque vienes, tú apoyas porque ayudas a que ocurra.
Y el año pasado fue un año espectacular en que pudimos traer los predicadores y ministros que Dios está usando más a nivel mundial. Y yo se lo pedí a Dios, Señor, quiero hacerlo, pero muchos me decían, ¿cómo hicimos para pagarlo? Te voy a decir cómo hicimos para pagarlo. Mi iglesia, Full Life, ayudó financieramente a que todos ellos vinieran. Y muchas veces lo que hacíamos es que hacíamos un discipulado los lunes antes de la asociación, para de esa manera dividirnos gastos de hotel, de tiquetes, de ofrenda y todo para que pudiera estar acá. Porque cuando Dios me dijo a mí, vas a ser presidente, yo dije, ¿sabes qué? Éxito es tomar lo que Dios me confía y hacerlo crecer. Por lo tanto, si Dios nos confió eso, tiene que crecer. Para que en el momento que Dios decida que te lo entreguemos a ti, porque entre ustedes está el próximo presidente, tú recibas algo que creció y tú lo hagas crecer. Pero te quiero animar, porque este año queremos seguir trayendo lo mejor de lo mejor, a que tú hagas un compromiso financiero, porque ya no es justo que nosotros llevemos la carga. Ya sembramos, anímate a sembrar. Además te voy a decir algo, muchos podrían decir, sí, todo eso quedó en mi iglesia. Todo lo que trajimos lo hemos recibido como recompensa, porque a Dios nadie le gana andar. Entonces fue un año donde nosotros pudimos ver que Dios trajo unción, donde Dios trajo tantas cosas hermosas. Vimos nuestra iglesia crecer. No te pierdas tú de la bendición, porque si tú dices no, Dios va a hacer, va a llamar a otro que va a decir sí. Construyamos la unidad de esta ciudad, y este es el lugar para empezar a hacerlo. Amén. Punto número 2, ya dijimos, cuida la unidad, o apártate de todo lo que produce división. Punto número 2, ten cuidado con el pecado. Oiga, algo tan sencillo, pero que muchas veces solemos olvidar. Ten cuidado con el pecado. Mire, cuando estábamos en el COVID, uno se pone a pensar en todas las medidas que uno tomaba para no contagiarse. O sea, recordémoslo como era. Usted tenía los 6 pies de distancia, usted está en el supermercado, usted le violaban los 6 pies de distancia, que además uno ya los tenía medido. Uno sabía cuando alguien estaba a 5 pies y medio y te estaban robando medio pie. Y tú te volteabas y te sentías como si te estuvieran en ese momento atentando contra tu vida. Y tú te volteas los 6 pies de distancia. Algunos llegaban a casa y se desvestían en la puerta para no entrar el virus. Ahí se cambiaban. Algunos iban más allá, las esposas los esperaban de una vez con el termómetro para en ese momento mirar la temperatura. La misma esposa le sacaba un formulario donde él testificaba, pero ella estaba en contacto con nadie que presentara los síntomas de COVID durante los últimos 14 días, o 14 días en el carro hasta que se le pase eso. Eran unas medidas, algunos máscaras, 8 máscaras, todavía vemos personas con máscaras que yo todavía me pregunto, ¿será que es que no se le acabaron y las quiere acabar? Pero son todas esas medidas contra el COVID. Pero cuando vamos a hablar del pecado, te parece exagerada toda medida que tú puedas tomar para evitar caer ahí. Y yo digo, esto es absurdo. Esto es absurdo porque desde Génesis el pecado ha sido la estrategia de Satanás para destruirnos, y sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy. Entonces yo digo, sí, tenemos que tomar medidas. Vemos tantos matrimonios que terminan en adulterio y acabándose. Pero todavía vemos personas que tienen amistades con personas del sexo opuesto y que se creen inmunes. Digo, eso no debe ser así. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con la única persona, con la única mujer con la cual yo quiero tener ese tipo de relación íntima, de risas, de gozo, es con mi esposa. Con la única persona, mujer, que yo quiero sentarme a solas, a compartir una mesa, a almorzar, a tomar, es con mi esposa. A la única mujer que yo le quiero escuchar sus batallas emocionales, esas tormentas que ocurren, ¿no? Es a mi esposa. A la única mujer que yo le quiero oír lo terrible que es su esposo, es a mi esposa. Sí, usted llámeme a mí fanático, como me quiera llamar, pero mejores hombres han caído. Por lo tanto, tomemos medidas. Tomemos medidas en contra del pecado, porque te podría pasar a ti. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas.
Toma medidas. Tú que manejas una iglesia y que tienes libertad o que tienes responsabilidad con el manejo de las finanzas, sé supervisado. Involucra a otras personas cuando te defines tu salario. No puede ser, no, yo decía, no. Necesitamos supervisión. Alguien que si estamos haciendo algo indebido nos diga, esto está indebido. Toma medidas, porque el diablo es cochino. Es importante reconocer que somos vulnerables, que fuimos tentados, somos tentados y seremos tentados. No te muestres fuerte, ni te creas inmune, porque 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está muy firme, tenga cuidado de no caer. En lo que más tienes que tener cuidado es aquello que tú dices, no, yo no tengo problemas de eso. Es ahí donde el diablo te va a atacar, porque es donde tú estás bajando la guardia. Alguien una vez me dijo, mire, yo no confieso mis cosas porque va a ser usado en mi contra. Pero la Biblia dice lo contrario, dice que todo lo que tú no confiesas, el diablo lo va a usar en tu contra, pero todo lo que tú confiesas, Dios lo va a usar a tu favor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? A mí, como dice mi pastor, me zumba el mango cuando yo veo a alguien repitiendo algo como si fuera verdad, pero que contradice la Biblia. El diablo no va a poder usar en tu contra lo que tú hablas, pero sí lo que tú callas. Porque la Biblia nos dice en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Así que confiesa tu pecado. Y aún más, ¿sabes qué? Vayamos más allá, confesemos nuestras tentaciones. Porque si confesáramos más nuestras tentaciones, necesitaríamos confesar menos nuestros pecados. Confiesa tus tentaciones. Y recuerda algo, recuerda que el pecado jamás es justificable. Pero Satanás lo va a intentar hacer ver justificable. Y esto es muy profundo. Porque ahí es donde arranca el engaño de Satanás. Te hace sentir víctima. Y lo vemos desde Génesis. ¿Cómo fue con Eva? El Señor le ha dicho, podrás comer de todos los frutos, de todos los árboles del jardín. Pero de ese no, porque o si no vas a morir. Pero Satanás no viene así, viene a decirle, ¿es verdad que Dios no te deja comer de ningún fruto de ningún árbol? ¿Es verdad que te tiene aguantando hambre? ¿Es verdad que está siendo desconsiderado contigo? No es que no te valora. No, es que se te ve raquítica. Y es como el diablo viene a hacernos sentir víctimas. Y es común de la persona que cae en pecado, que no, me refiero a aquel que no reconozca su responsabilidad, que culpa, mientras que él se muestra como una víctima. Lo ve uno en las personas que caen en adulterio y que no quieren arrepentirse. Entonces empiezan a decir, sí, pero es que mi esposa me tenía descuidado, es que hubo muchas cosas que yo le pedí que ella trabajara y nunca las quiso trabajar, es que estábamos mal en las relaciones sexuales, es que yo la buscaba y entonces se negaba, es que no quería trabajar. Y empiezan así, una lista de cosas de justificación. El pecado jamás es justificable porque no sé tú, pero cuando yo me casé y cuando caso una pareja, siempre el pacto matrimonial es el mismo. En la salud y en la enfermedad. En la abundancia y en la escasez. En las buenas y en las malas. Así que si estás pasando por las malas, mantén tu palabra y tu pacto. Y el Señor dice que el que quiera ser su discípulo, que se niegue, tome su cruz y lo siga. Tu cruz es aquello que de pronto no es por tu culpa, sino por la de otro. Pero es tu cruz, cárgala. ¿O es que acaso Jesús cargó la cruz que él con sus malos actos provocó? No, él cargó con la cruz de nuestros pecados, porque tú no puedes cargar con ciertas cosas que de pronto son provocadas por otro. Nunca el pecado es justificable, pero Satanás va a intentar hacerlo ver justificable en tu caso, haciéndote sentir como una víctima. Vuelvo y lo digo, personas que caen y cuando uno los va a confrontar dicen, es que la mujer que me diste como esposa.
Cuidado cuando el diablo astutamente te quiere victimizar, te quiere hacer sentir maltratado, desvalorado, tratado de una manera injusta o sin consideración. Porque puede ser que el diablo te esté tratando de convencer que el pecado en tu caso es justificable. Es por eso que cuando Jesús estaba con sus discípulos, sí les contó que tenía que morir, pero después se iba a resucitar. Les empieza a contar por lo que tiene que pasar. Viene Pedro y dice: de ninguna manera, eso es desconsiderado contigo. ¿Lo trató de victimizar o no? Y en ese momento se voltea a Jesús, clava su mirada y le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que detrás de aquello que le estaba diciendo a Pedro estaba Satanás. Porque siempre que una voz te trata de hacer sentir víctima por vivir lo que Dios te ha llamado a vivir, es Satanás que quiere ofrecerte un plan B. Y por eso hay clavos: de ninguna manera, apártate de mí, Satanás. Jesús identificó que detrás estaba Satanás con su plan para que él no se sujetara a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, a pesar de que a veces sea dolorosa, y más bien optara por desobedecer. Ten muchísimo cuidado cuando la serpiente te está diciendo que lo que Dios te dio o lo que Dios planeó para ti es malo. Ten mucho cuidado con los planes B, que nos hacen abandonar el plan A cuando no requiere esforzarnos para alcanzarlo. Mira, el plan A es tan bueno que no es necesario un plan B. Pero también es tan bueno que va a ser muy atacado por Satanás, y por eso el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Sí, para conquistarlo nos va a requerir esforzarnos y ser valientes. Va a haber un momento en que queremos botar la toalla, va a haber un momento en que nos vamos a sentir agotados y no podemos, porque es tan bueno, es tan prometedor que vale la pena. Pero jamás te pongas a contemplar planes B. Hay un solo plan, plan A. Estás pasando por situaciones difíciles en tu matrimonio, no existe la opción: bueno, y si nos divorciáramos. No. Plan A: hasta que la muerte nos separe. Yo voy a estar con con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Mi esposa me dice: van a creer que yo soy muy brava. Le digo: no, se van a dar cuenta. No, mentiras. Mi amor, lógicamente van a saber que no, porque ¿quién se atrevería a hacer chistes así de una mujer brava? Entonces, o van a saber que no eres, o se van a dar cuenta que yo soy muy valiente. No existe un plan B, es plan A. Es sacar adelante lo que Dios te entregó. Es armarte de valor hacerlo, y no escuche la voz de Satanás cuando te quiere ofrecer un plan B, simplemente porque el A te requiere morir, te requiere esfuerzo y valentina. Mira, los caminos más fáciles nos desvían del destino de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Me encanta ese versículo. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, mira, si Jesús fue tentado en todo, yo sé que no cayó en pecado, pero Él fue tentado en todo. No te sientas mal cuando tú seas tentado, porque a veces nos sentimos cochinos, ¿no? ¿Por qué me atrae ese pecado? No te sientas mal porque eres tentado. Jesús fue tentado. Y más bien anímate a hablarlo, y te vas a dar cuenta que no estás solo. Involucra a tu cónyuge. Cuando el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, lo que estaba diciendo es: solo le va a quedar grande, solo no va a poder. Entonces le voy a dar una ayuda idónea. Tu cónyuge es la mejor ayuda que Dios te ha entregado para superar todo aquello con lo cual Satanás quiere destruirte. Involucra a tu cónyuge, pero eso te necesita muchísima transparencia y no juicio. Y tiene que trabajarse. Acá yo te digo: nunca cuando tu esposo te cuente sus luchas, tú no te voltees y digas: pervertido. No. No juzgues a otro simplemente porque es tentado de una manera diferente a ti. Y con mi esposa nosotros lo hemos practicado, hemos creado esa confianza, ella lo sabe. Y sí, yo hay veces en que tengo que confesarte algo, se me está yendo mucho los ojos. Fuimos a la playa y miré, se me fueron los ojos. Y ella llegué y me dice:
Ok, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo, ja, ja. Siempre recompensa cuando tú eres transparente. Pero de la misma manera también cuando ella está tentada, ella sabe que me puede encontrar a mí. Ahora sus tentaciones son diferentes, pero hemos aprendido que no nos podemos juzgar. Nos tenemos que complementar, nos tenemos que apoyar. Crea una cultura de transparencia. En mi iglesia, desde el principio, lo pueden decir mis discípulos, siempre he creado una cultura de transparencia y no de apariencia. ¿Cómo? Siendo transparente. Si yo peleo con mi esposa, lo cuento en el sermón. Si yo miré lo que no debía mirar, lo cuento. Porque yo tengo un lema. Si yo, mostrando quién soy, no puedo ser tu pastor, no debería ser tu pastor. Si yo, mostrando quién soy, no puedo ser pastor, no debería ser pastor. En otras palabras, yo no quiero ser un pastor porque la apariencia me lo permite, sino porque Dios me llama a serlo. Entonces creo esa cultura de transparencia contando mis propias luchas. Y entonces me he encontrado con que mis líderes también me cuentan las de ellas. Hay una completa transparencia. Y entonces nos viene y nos cuenta, y sabe que son buenas conversaciones, hasta nos reímos. No vaya a caer, pero está chistosa, no vaya a caer. No hay un juicio, hay un amor, hay una comprensión. No nos hacemos sentir menos simplemente porque somos tentados, sino que más bien sembramos esa cultura de sabemos que eres tentado y que no puedes solo contra la tentación. Y vuelvo, lo digo, no juzgues a otros simplemente porque son tentados de una manera diferente a ti. Dos cosas que Dios te pide este año para que des mucho fruto: deshazte de todo lo que produce división y ten muchísimo cuidado con el pecado. Y que Dios te bendiga. Quiero pedirte que te pongas de pie un momento.